como creo que lo decíamos el sábado pasado, al año 24 de Marca de Radio. Cuando lleguemos a los 25, que así será, ojalá que con contacto físico podamos hacer el festejo que corresponda. El año pasado, una de las críticas más sobresalientes que se efectuaron sobre el ejercicio del gobierno ha sido lo comunicacional. El gobierno no comunica bien, no cuenta, no sabe transmitir. Y a propósito de eso, y como saben ustedes, consideramos que la comunicación es una herramienta decisiva, en función de eso, quiero rescatar la columna que escribió ahora en diciembre, el 22 de diciembre, el colega Washington Uranga, una de las personas a quien más apreciamos, además de lo personal, porque precisamente en lo ligado a lo comunicacional es uno de nuestros expertos, de nuestros estudiosos. Y lo que él recuerda, subraya, es que en el ejercicio del gobierno y de la política, gestión y comunicación son tan indisociables como dos caras de la misma moneda. Entonces, no se puede gestionar sin comunicar y no se comunica cuando no se gestiona. Hola, soy... En este último caso se puede hacer marketing, pero ¿cuánto duran los resultados del marketing? Duran como los fuegos artificiales en una fiesta navideña. Es falso que el marketing comunicacional todo lo puede, hasta para suplir una mala gestión o disimular los errores que se cometan en esa tarea. Por sí solo, esto es, el llamado relato tiene poca vida útil. ¿Por qué? Porque se agota en su propia inoperancia y le queda una sustancia vacía. Tampoco es despreciable, por favor, como asimismo resalta Uranga, ¿no? La historia demuestra que en algunos casos puede ayudar a ganar elecciones y hasta permitirle a un mendigo político vestirse de elegante modelo de época. Pero hay algo más grave todavía. Una buena gestión puede fracasar por falta de una acertada comunicación que la acompañe y la sostenga. La más eficaz, la más eficiente de las gestiones de gobierno puede sucumbir sin una narrativa que alimente el sentido de lo que se hace, que lo potencie, que incluso lo cargue de una épica imprescindible para la política. Bueno, todo esto puede verse agigantado o disminuido en múltiples sentidos cuando el ejercicio del gobierno y la política transcurre en un escenario atravesado por poderosos intereses corporativos y económicos que desprecian el bien común, y cuando, sin reparar en el daño que se causa y sin atender criterio ético alguno, solo atinan a destruir de manera feroz a quien consideran el enemigo y para quien no destinan ni piedad. Lo único que se reserva al que está del otro lado de la grieta es la derrota deshonrosa, la capitulación sin condiciones, y si esto no es posible, se irá directamente por la aniquilación de quien, siendo un circunstancial adversario, es considerado un enemigo irreconciliable. En uno de estos sábados vamos a profundizar en particular acerca de este tema en una de estas aperturas editoriales. En la sociedad actual, que ahí vamos, o seguimos, no es posible gobernar sin comprender que la comunicación se transformó en una herramienta imprescindible de la gestión. Porque vivimos en sociedades que consumen gran cantidad de información y desinformación, agregaría uno, y legítimamente la demandan para garantizar mayores niveles de autonomía en sus decisiones, para interactuar en el escenario de lo público. Pero por ese mismo motivo, apoyado en el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, y por el agotamiento de las formas tradicionales de participación política,
El escenario comunicacional es un ámbito de lucha simbólica por el poder. ¿De qué se trataría si no? Es el poder. Es parte del poder, parte esencial. Los mayores aciertos de la gestión de gobierno pueden convertirse en fracasos si no se los comunica de manera adecuada. Un triunfo político puede transformarse en derrota si no tiene una traducción política, cultural y comunicacional que lo potencie, que lo consolide sobre la base del sentido de lo que se quiere construir. Un desastre puede venderse como un éxito, por lo menos a corto plazo. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos. Si se lo sostiene en una narrativa que interpele y movilice a las audiencias. Y también que parte esencial de una estrategia sea comprar el silencio de la orquesta mediática, para que nadie se entere de los desaguisados. Como también lo señala Uranga, que digan lo contrario, sino los ciudadanos porteños. La gestión de la comunicación en el gobierno y en la política no es solo información, es también servicio. Y no se construye en base a respuestas coyunturales, aisladas o espontáneas. Requiere una estrategia basada en el diálogo, en el ida y vuelta, también en la escucha. Algo que hilvane, que sea capaz de hilvanar cada acontecimiento con aquellos que lo precedieron. Y todos ellos con los mensajes que vendrán después. Pensar estratégicamente supone el diseño de acciones que, aun con cierta autonomía entre sí, estén ensambladas con la idea central, con la idea ordenadora. La estrategia es un todo articulado. Por supuesto, reconoce la fluidez, la complejidad del escenario social, los toma en cuenta, pero no descuida el rumbo, los objetivos, el sentido final. Y quien comanda la estrategia, comunicacional en este caso, ajusta permanentemente el recorrido, usando al máximo los recursos disponibles, con economía de esfuerzos, buscando alcanzar la meta en el menor tiempo posible. Otro tema en este discernimiento tiene que ver con reconocer el territorio, como en el fútbol, vieron, y en otros deportes masivos. No es lo mismo jugar de local que de visitante. Por eso el locatario, atendiendo a su estilo de juego, a sus recursos y posibilidades, intentará favorecerse con las condiciones del terreno y del escenario. No se trata solo de buscar una ventaja legítima, sino que es una demostración de inteligencia. Es preciso conocer las fortalezas y las debilidades del adversario, pero también las propias. No se pueden dejar flancos al descubierto si de antemano se advierte que tales y cuales son mis debilidades. Y por el contrario, sostenerse en las fortalezas es una manifestación de sabiduría táctica. En una palabra, hacer jugar de arquero al goleador no es apenas un error, es sencillamente una estupidez. ¿Cuál puede ser entonces, como se pregunta Washington, el motivo para que desde una gestión de gobierno determinados responsables de la estrategia comunicacional acepten jugar de visitantes en la mayoría de los casos, exponiéndose en forma permanente al juego sucio, a la tergiversación, a la mentira? ¿Qué es? ¿Impericia, ingenuidad o un intento más y nunca correspondido de magnanimidad y apertura al diálogo? ¿Cómo consigues ideas de tus competidores y descubres sus mejores prácticas? ¿Puedes probar? Hemos hablado de esto muchas veces en Marca de Radio, ¿no? Podría leerse también como una subestimación del campo propio, que además de aquellos medios con afinidades políticas
incluye cuando menos, al sistema de medios públicos, los de las universidades nacionales, las múltiples redes comunitarias que siguen reclamando otro modo de participación, que piden la oportunidad de gritar los goles con el acento y el estilo propios. Esto último para señalar que en un contexto inédito, si hablamos de comunicación, es preciso actualizar herramientas e inventar formas para captar otras audiencias también, especialmente juveniles, sin dejar de tener en cuenta que la comunicación es mucho más que medios y redes. Vamos a repetirlo, sin dejar de tener en cuenta que la comunicación es mucho más que medios y redes, y que más allá de ellos, las personas y las organizaciones sociales son protagonistas principales de la comunicación. Mientras tanto, de cara al año, y a que esto no cambia nunca, y a lo que se ha visto, subrayemos el título de lo que escribió Uranga y que hemos compartido en buena medida. Y ustedes saben de qué hablamos, ¿no? Sí. El goleador no puede jugar de arquero. Más difíciles de escuchar y de leer.